buenos días, ¿cómo están? Como todos los martes, aquí muy contento de estar en Escuchando Más, nos equivocamos menos. Y hoy tengo de invitada a una persona muy padre, muy especial, a una buena amiga, mi compañera, a María Alemán. Les voy a leer un poquito de lo que ella ha hecho en su ya muy rica trayectoria. Bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Panamericana, fue regidora del Honorable Ayuntamiento en 2012-15, fue diputada local el 15-18, fue diputada federal 18-21 y acaba de ser candidata a la presidencia municipal en 2021 y bueno, pues hoy es regidora como consecuencia. Estoy muy contento de tenerte hoy aquí, María, ya tenía rato correteándola. Ay, sí. Se cotiza un poquito, pero bueno, por fin se nos hizo tenerla aquí de invitada. Yo quería platicar de todo un poco con ella, eso es lo que vamos a hacer, pero principalmente un tema en el que te has preparado mucho, María, y que entiendo que te gusta y que además es un reto para Querétaro, que es el urbanismo. Gracias, Marco. Pues yo estoy muy feliz, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Te felicito por este espacio, creo que cada día tenemos que tener más espacios en donde podamos hablar de muchos temas, ¿no? Hablarlos y de alguna manera también este espacio te permite conocer a personas desde distintos ámbitos. Entonces, pues gracias por la invitación, yo estoy feliz de estar aquí. Efectivamente, hoy venimos a platicar de un tema, no es exclusivo y si quieres platicamos de muchas cosas más, pero uno de mis grandes temas y al que le he dedicado precisamente preparación y pues estudio es el tema de la planificación urbana, ¿no? Del urbanismo. Y particularmente hoy quisiera platicar contigo el tema de la perspectiva de género en la planificación urbana. ¿Esto qué quiere decir o cómo se come? Pues es, la planificación urbana tiene que ver como cómo se administra el territorio, ¿no? O sea, cómo crecemos, hacia dónde crecemos y procura la planificación urbana que sea de la forma más ordenada, que garantice las mejores condiciones de vida para todos. Y cuando le incluyes la perspectiva de género, significa que piensas, diagnosticas, tomas decisiones para que la ciudad también esté diseñada para las mujeres. Ok, pero a ver, quiero ya hacer una pausa no, el tema está padrísimo, me gusta. Primero, eres integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, ¿verdad? Sí, soy integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y para atrás el tema como donde yo empecé a involucrarme mucho en el tema urbano empezó pues prácticamente la primera vez que fui regidora, cuando empecé a detectar que una de las principales problemáticas sociales era el tema de los condominios, ¿no? O sea, tema... Existe una ley de condominios incluso como diputada local, ¿no? Así es, o sea, este tema del conflicto que genera vivir dentro de un condominio, porque ponerse de acuerdo, porque aprender a tomar decisiones sobre algo que es tuyo y mío, o sea, que tenemos en copropiedad, ¿no? Es complicado, es retador, y efectivamente cuando soy diputada local promuevo una reforma al Código Urbano que regula toda la vida condominal. Entonces, ahí fue donde me empecé a clavar mucho en todo este tema del impacto que tiene en nuestra vida diaria el que la ciudad esté bien o mal planeada, o esté bien o mal, pues digamos, regulada. Porque una cosa es la planificación y otra es, en el caso de los condominios, el que existan reglas claras para cómo vivimos ahí. Ah, ok, y ahí viene todo esto. Bueno, ya será tema de otro programa, el tema de los condominios, porque creo que da, ¿verdad? También. Para varios programas también. Oye, qué padre, pero mira, ya sí entramos al tema del urbanismo con perspectiva de género. Es un término que me llama mucho la atención y me gustaría conocer, porque sí es cierto, como bien me decías antes de empezar el programa, las ciudades fueron diseñadas por hombres, ¿no? En su mayor parte. Pero el término urbanismo de entrada ya no es tan sencillo. Para mucha gente necesitamos explicarles, como tú sabes, María, es que María les va a platicar algo. María tiene trauma de maestra. Pues no trauma. Sí, no, más bien convicción de maestra. Me encanta el tema de ser maestra. O sea, ella dice que no jugaba a las muñecas tanto y a la cocina, ella jugaba a ser maestra. Sí, sacaba mi pizarrón. Enseñar y a regañar y todo. Sí, claro, también ¿Sí? Regañaba a mis muñecos. Ah, ¿sí? Cállate, fulanito, siéntate, ponme atención, por eso no entiendes. Bueno, pues ya lo hemos vivido algunos. No, muy padre, sí, pero sí le gusta y es muy didáctica, es muy ilustrativa, María, en sus ejemplos.
Y a ver, platícanos qué es el urbanismo y ya después nos platicas qué es el urbanismo con perspectiva de género y al final, como todo, pues tiene que tener un para qué lo estamos haciendo. Y bueno, este programa se llama Escuchando Más Nos Equivocamos Menos porque tenemos gente que sabe. La gente cree que los políticos tenemos que saber de todo, o no piensen y quieren que nos obliguen. ¿Por qué no saben, no? No, más bien los políticos tenemos que estar escuchando para equivocarnos menos y hacerle caso a los que realmente saben. Y en este caso, pues a ti te reconozco pues que te has preparado mucho en el tema del urbanismo. Y sí me gustaría pues que al final del programa nos pudieras decir, y en Querétaro hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Claro. Porque finalmente pues, somos regidores del ayuntamiento. ¿Y qué hay que hacer en Querétaro? ¿Para qué me sirve aprender de urbanismo? No, ¿para qué nos sirve aprender de urbanismo y qué tenemos que hacer en Querétaro para estar mejor en ese sentido, ¿no? Pues mira, en el marco, de hecho, del 492 aniversario de la ciudad, creo que es muy importante hablar justo de qué es el urbanismo. Urbanismo significa pensar y planear hacia dónde y cómo queremos que crezca una mancha urbana. Te voy a compartir un dato. En los últimos 15 años, la mancha urbana de Querétaro ha crecido 15 veces. Y no necesariamente. ¿En cuántos años? En 15 años. 15 veces, ¿verdad? 15 veces. Una vez por año, el doble. No manches. Y imagínate el reto que eso significa en cuanto a seguridad hídrica, o sea, al abastecimiento de agua potable para todas las familias que vivimos en Querétaro. O imagínate el reto que significa en términos de drenaje sanitario, o en términos de drenaje pluvial, o en términos de panteones. Hoy es uno de los principales retos que enfrenta la ciudad, de escuelas, de mercados, ¿no? Entonces, precisamente lo que va el urbanismo en términos muy coloquiales es que cuando tú creces, debes de crecer de forma planificada, ¿no? Debes de crecer garantizando que ese crecimiento traiga consigo las mejores condiciones de vida para quienes eventualmente van a llegar a vivir a cierta zona de la ciudad. Los inicios de la planificación en Querétaro se dan un poquito hacia la administración de Rolando. 2000. Por ahí. 2003. Con la creación del famoso Implan. ¿Ok? Ahí empieza el Implan, el Instituto Municipal de Planificación, justamente, empieza a trazar algunas directrices de cómo debería de crecer Querétaro. ¿Cuál ha sido el problema real en el caso de Querétaro? Es que no ha habido continuidad. Es decir, no tenemos un plan de desarrollo urbano, de crecimiento urbano que trascienda los trienios administrativos. Y entonces, al final de cuentas, nos vamos como truncando, ¿no? O sea, tenemos ciertas directrices para crecer durante 2 años y medio y luego al tercer año que hay un cambio de administración, se replantea otra visión y entonces todo va a la goma. Es correcto. Entonces, bueno, eso en el caso concreto. El urbanismo en términos generales lo que tendría que darnos es pensar en planes de crecimiento a mediano y a largo plazo. Eso es a lo que deberíamos de aspirar, a que no estuviera ligado necesariamente al poder político ni al poder económico. ¿Okay? Ese es el reto. Ese es el reto del urbanismo, sino que más bien atienda al mejor aprovechamiento de la tierra, al respeto al medio ambiente, al cuidado de los recursos, pues de los recursos naturales que tenemos. Y aquí es donde entra este ingrediente de la perspectiva de género. Al final, en resumen, el desarrollo urbano va de cómo planeamos hacia dónde vamos a crecer. Eso es. ¿Y cómo vamos a crecer? ¿No? O sea, ¿qué tipo de crecimiento queremos tener? Si queremos tener un crecimiento vertical, por ejemplo, hacia arriba, o si en Querétaro tenemos un crecimiento horizontal. Hasta hace muy poco empezó a explorarse ya el crecimiento vertical porque ya no hay suficiente tierra a desarrollar hacia los lados, ¿no? Pero tiene unos años para acá. La realidad es que durante muchísimas décadas crecimos en lo horizontal. Y esas son las decisiones a futuro y a mediano y a largo plazo que es importante tomar en términos de planificación. Es decir, a ver, queremos ser una ciudad peatonal, queremos ser una ciudad de las bicis, queremos ser una ciudad del auto, ¿no? O sea,
Y ninguna es que esté bien o otra esté mal. El tema es que lo decidas Definamos. y generes una política pública. Oye, a ver, y nos comentabas de Bilbao, ¿qué onda? Sí, es decir... Bilbao y Barcelona, pero íbamos a entrar a Bilbao. No es que tengas que definir y una cosa esté bien o esté mal, sino el tema es que se le dé continuidad. Y hay ejemplos muy exitosos de ciudades como Barcelona y como Bilbao que pues realmente son reconocidas en términos urbanísticos. Bilbao es un ejemplo padrísimo porque ellos... era una ciudad que hace 35, 40 años estaba completamente agotada. Tuvieron un auge industrial que mal administrado, mal manejado en términos urbanísticos, agotó a la ciudad. Tuvieron problemas muy altos de contaminación, del agua, del suelo, del aire, de todo. Colapsó prácticamente, ¿no? Y de pronto trazaron una ruta a largo plazo de recuperación de la ciudad a través de políticas públicas de planeación, de saneamiento y trajeron, ellos es un caso muy particular que lo hicieron a través del arte, de traer este museo internacional, reconocido a nivel internacional, que es el Guggenheim. Traen el Guggenheim y en torno al Guggenheim suceden muchos fenómenos urbanísticos que permiten hoy que Bilbao sea una de las ciudades con mejores mecanismos de transporte, con mucha oferta de transporte público, además amigable al medio ambiente, con espacios públicos, etc. O sea, la verdad es que, de hecho, en urbanismo hay un fenómeno que se llama fenómeno Guggenheim, que estudia el impacto de lo que sucedió con el museo en Bilbao. Entonces, así hay muchos ejemplos de muchas ciudades, la mayoría de ellas lo que han creado es una especie de institución, de centro estratégico de planeación de su ciudad, de planeación urbana, que no está necesariamente subordinado al poder político, es decir, que no lo quita y lo pone el alcalde, no lo quita y lo pone el gobernador, no lo quita, sino que al final de cuentas es una especie de coparticipación con los distintos sectores, con el sector industrial, empresarial, con los ciudadanos. Evidentemente requiere el urbanismo y la planificación urbana requiere de mucha participación ciudadana, requiere de involucrar en la planificación y en la ejecución de la construcción de la ciudad a los ciudadanos. ¿Hay en México alguna ciudad que lo esté haciendo bien? Sí. Bueno, que lo esté haciendo, que vaya siendo un ejemplo. En Jalisco, lo que es Guadalajara, municipio, y Zapopan, creo que por lo menos en términos de reconocimiento internacional, han adoptado buenas políticas públicas en materia de urbanismo, de planificación, y además sí han logrado crear este ente que trascienda a las administraciones y que permita que haya continuidad en los planes de desarrollo urbano. Porque fíjate que traigo un dato que a lo mejor seguramente lo sabes, pero Querétaro tiene la misma superficie territorial que Bogotá. Correcto. Pero allá viven más de 4 o 5 millones de personas y al parecer más ordenadas que nosotros. O sea, aquí sí hubo un momento en que las cosas se hicieron mal. Mira, horizontal, güey. Se hicieron horizontales y a lo mejor, creo yo, sí estoy convencida que en el caso particular de Querétaro crecimos muchos años sin planear, sin pensar. O sea, crecimos nada más por crecer y crecimos como para donde podíamos crecer, ¿no? Y como había tierra, pues no nos preocupó. Hoy enfrentamos retos muy importantes precisamente para llevar servicios públicos a todos lados, ¿no? O sea, es increíble pensar en un Querétaro que cumple 492 años, pero que todavía tiene muchas comunidades en la delegación de Santa Rosa, Jáuregui, que tú conoces perfectamente, que no están comunicadas. O sea, que tienen solamente un camión en la mañana y un camión en la noche, en la tarde, para poder llegar a la cabecera de la delegación de Santa Rosa. O sea, o pensar que a 492 años de la ciudad todavía tengamos lugares que no tengan lo básico, que no tengan una red de drenaje sanitario y una red de agua potable. O sea, son 492 años y eso sigue sucediendo. ¿Qué pasa también? Cuando no planeas hacia dónde crecer, todos tus costos se elevan.
surgen los famosos asentamientos irregulares que tú conoces perfectamente y que tu trayectoria política pues te ha tocado también. Tema en la ciudad. Bueno, cuando no planeas hacia dónde crecer, proliferan mucho más estos asentamientos irregulares que al final de cuentas atienden a una necesidad básica de la gente, de la persona, de encontrar un lugar en donde vivir, que a lo mejor no es el lugar ideal. Que ¿cuántos asentamientos irregulares están en zonas de riesgo? Pongamos el ejemplo de las Margaritas, o pongamos el ejemplo de por Tlacote, por Agrogen, ahí también. Y al final podríamos poner y mencionar muchos de la ciudad que ahí llegaron, que se hicieron de sus terrenos, fincaron sus casas, y hoy el reto del gobierno es llevar servicios. Hay un problema jurídico, hay un problema social y ahora de servicios, ¿no? Claro, y el costo de llevar los servicios ahí también es mucho más alto, pero eso fue porque nunca planeaste hacia dónde crecer. Entonces, esa es la relevancia de la planificación. La planificación, ok. Oye, vamos a entrar ahora a ese término porque ya ven que hoy dicen que especialización y focalización es igual a competitividad. Hay un término que me dijo María cuando platicábamos que viniera al programa, que le gustaría platicarnos del urbanismo con perspectiva de género, el cual término pues me llama mucho la atención, me gusta conocer. Dice que las ciudades fueron diseñadas, construidas por hombres. Sí, las mujeres se vienen empoderando recientemente, ¿no? Entonces en su tiempo pues me hace lógica. Ya platicamos un poquito eso. Y me gustaría que, como eres tú, porque la conozco, es ilustrativa, es de ejemplos. Acciones concretas de qué significa esto. A ver, cuéntanos un poquillo ahí de eso, María. Vámonos tantitito hacia atrás y pensemos, a mí, sé que tuviste un capítulo de feminismo y hace 2 semanas. Yo creo mucho que este tema tiene que lograr impactar en la vida cotidiana. O sea, la corriente feminista, las que nos asumimos como feministas, tenemos que lograr que nuestra visión feminista se incluya en la cotidianidad, ¿no? En cómo se construyen las calles, en cómo se construyen las ciudades, en cómo se toman decisiones de presupuesto, en cómo se toman decisiones de seguridad. Eso es realmente pasar del discurso feminista a la acción feminista. Entonces, la planificación urbana con perspectiva de género es eso, es imprimir una visión a la construcción y planificación de la ciudad. Y bien dijiste, es totalmente entendible, y te juro que no lo decimos desde el punto de vista de quejarnos ni de juzgar. Efectivamente, durante muchos años el poder político y el poder de decisión gubernamental recayó solamente en los varones, en ustedes. Entonces, evidentemente, pues la construcción de las ciudades estaba pensada, diseñada y construida, ejecutada solo desde la visión y las necesidades de los varones. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo. A ver, un acto de urbanismo, una acción de urbanismo con perspectiva machista. Los sanitarios públicos que no quepa una carriola. Ok, ahí voy. Eso es discutible, pero bueno. A eso voy. ¿Qué busca la perspectiva de género en la planificación? Busca reconocer que hay labores de cuidado que tradicionalmente han recaído en nosotras las mujeres. O sea, las labores de cuidado generalmente están vinculadas al género femenino, ¿no? ¿Por los hijos? Por los hijos, por los adultos mayores, o sea, quienes más cuidamos a la familia somos las mujeres. Eso ha sido un rol tradicional. En la planificación urbana con perspectiva de género lo que busca es visibilizar eso y darle atender sus necesidades. Esto no para perpetuarlo, no para que siga siendo así, no para que necesariamente siempre las mujeres seamos las que cuidemos a los hijos o que seamos quienes cuidemos a los adultos mayores. No, pero para equilibrarlo y darle la misma importancia a las labores de cuidado y de reproducción que tradicionalmente han caído obviamente en las mujeres,
y equilibrarlo y darle la misma relevancia que las labores de producción que tradicionalmente habían recaído en los hombres. ¿Ok? Uh-huh. Cuando tú lo visibilizas y le das y lo reconoces, ya lo estás poniendo por lo menos en una igualdad de condiciones. Le estás dando importancia a esas actividades y a esos roles también. Entonces, la idea de la perspectiva de género es pensar también en las necesidades de las mujeres que utilizan la ciudad, que usamos la ciudad, que tenemos derecho a la ciudad igual que los varones y que a lo mejor no la podemos gozar, disfrutar de la misma forma si no se atienden estas necesidades específicas. Voy a poner otro ejemplo. Del universo de los peatones, quienes más somos peatones somos las mujeres. ¿Sí? Sí. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿por qué no pensar en un sistema de alumbrado peatonal que nos permita a las mujeres sentirnos y estar más seguras? O sea, el alumbrado que hay no es peatonal, es para la vía pública. Es vehicular. El alumbrado que nosotros conocemos en las calles normales sobre vía pública es un alumbrado vehicular. Okay. El alumbrado peatonal, hay muchas ciudades en el mundo que ya están apostando hacia ello y tiene una altura ideal para que lo que esté pensado para que aluce, ¿no? la vía peatonal. Okay. Me llamó mucho la atención, tuve oportunidad de visitar Japón y justamente me llamó mucho la atención lo que te decía de en los baños, pero tanto en el de los varones como en el de las mujeres, hay una sillita para poner a tu bebé o a tu hijo. Pero te dije hace ratito, perdón, que es discutible lo de la carriola, porque también yo tengo amigos que tienen hijos y que también llevan carriola. Claro, es que yo no digo que solamente el de las mujeres, que tienen que ser los dos. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención, tú entras a un sanitario público y hay, o sea, ya en el baño, en el WC, hay una silla. Claro, si tienes que ir al baño y traes a tu criatura, ¿qué haces? Pero me llamó más la atención que le pregunté a mi esposo y me dijo, no, el de los hombres también. Está muy bien, ¿no? Por ejemplo, los cruces peatonales, el acceso de las carriolas. En Barcelona se está llevando a cabo un proyecto, de hecho te compartí un video, a ver si luego les puedes poner el link. Ellos agarraron un colectivo de urbanistas, de mujeres especialistas en urbanismo, y están haciendo un proyecto piloto, me parece que son 6 cuadras. Y realmente lo que están haciendo es buscar que en esas 6 cuadras se tomen todas las acciones que serían ideales, ¿no? Los espacios públicos, pensados también de manera incluyente, y todo lo están, se tomaron 10 acciones en esas 6 cuadras para probar qué sería si el resto de la ciudad pues estuviera pensada también para las mujeres. Entonces, bueno, al final de cuentas creo que eso es parte de la evolución, porque efectivamente antes pocas mujeres participaban en la vida política y en las decisiones de gobierno. Hoy en día participamos mujeres en la vida política, en las decisiones de gobierno, pero ese precisamente creo que es el reto hacia adelante. Es decir, ¿qué tanto, honestamente, hemos impactado con nuestra visión y con nuestras necesidades en las decisiones de gobierno? O más bien nos hemos como que seguido con la corriente. Yo creo que la participación de las mujeres en la vida pública debería de impactar de esta forma para que sí le cambie la vida a quienes no están en las decisiones, ¿no? Para que quien tenga acceso a un baño, pues tenga un baño en donde pueda entrar o cambiadores, o sea, son ciertas cosas que al final de cuentas, estamos hablando solamente de las labores ahorita de reproducción y de cuidado, pero de seguridad, de transporte, por ejemplo, en el transporte público, las que más usamos el transporte público también son las mujeres. Sí, hace poquito una señora me decía, yo acabo de conocer el término de cuidado. Las labores de cuidado. Yo tengo viajes de cuidado. Claro. Y yo decía, ¿cómo es eso?
Ya me estoy explicando y hoy lo entiendo mejor ahorita que no me platicas. Sí, y bueno, en la Constitución en México se logró ya reconocer las labores de cuidado o sea, como parte de, digamos, como un trabajo, porque durante mucho tiempo ni siquiera se visibilizó. Entonces, creo que, digo, el tema da para mucho, pero lo que a mí me gusta, el mensaje que a mí me gustaría dejar es: ¿para qué las mujeres hemos luchado tantas décadas por tener el poder público? Por llegar con ustedes a tomar decisiones sobre seguridad, sobre el presupuesto, sobre cómo se construyen las ciudades. ¿Para qué? Pues creo yo que ese para qué debe de ser para que nuestras ciudades hoy estén mucho más equilibradas y entonces tengamos esa visión, o se tenga esa visión en la planificación y en la ejecución de aspectos específicos, porque no somos iguales. Pero si no entendemos que esa diferencia entre hombres y mujeres requiere de necesidades distintas, ustedes requieren de unas, nosotros de otras, y en el momento en el que las atendamos, entonces sí nos estamos poniendo en una condición de igualdad. Okay. O de equidad, si lo quieres hacer. Ok. De hecho, te quiero compartir, María, que ahí estoy en la Comisión de Participación Ciudadana y hice una propuesta al tema de los consejos temáticos, donde también propuse la paridad y la inclusión de los jóvenes y de personas con discapacidad en cada uno de los consejos, para que estén incluidas en las políticas públicas todas las visiones. Como bien lo dices, paridad en género, aunque sea un joven y una persona con discapacidad, para que todos, porque también la ciudad se necesita construir con perspectiva de género, pero también con personas con discapacidad, también para los jóvenes, bueno, políticas públicas en general. Bueno, oye, y recalibrar una ciudad para entrarle a este tema de construir una ciudad o diseñar una ciudad con perspectiva de género, ¿es muy complicado o no tanto? Tú me decías hace rato, usaste un término que decías, en Bilbao retomaron la ciudad, ¿no? Rescataron la ciudad. O sea, Querétaro está en condiciones de que podamos, o sea, no es una transición tan complicada. No, yo estoy convencida que se puede hacer, evidentemente no es de la noche a la mañana, ¿no? Y requiere del compromiso de darle continuidad a las políticas públicas, o sea, no puedes estar reinventándote cada 3 años porque entonces no va a funcionar. Si tú te comprometes, en Bilbao, ¿qué fue el éxito? Que trazaron objetivos a mediano y a largo plazo. Y cada administración se comprometió a avanzar en esos objetivos, en esa línea del tiempo. Entonces, tú ya sabías, o sea, si tú llegabas y eras alcalde de Bilbao 4 años, tú ya sabías lo que te tocaba hacer en esa ruta. Ya llegabas con tarea. Ya llegabas con tu chamba hecha, o sea, con tu tarea, decir, yo tengo que hacer A, B, C y D porque es lo que me toca en mi lapso de tiempo. O sea, ahí no se gobierna con ocurrencias de cada 3 años. No, ya está diseñado. Ese diseño no lo hizo solamente el poder político, se hizo a través de un estudio técnico en donde se involucró la participación ciudadana. Entonces definieron a dónde querían llegar y cómo lo iban a alcanzar ese objetivo. Y entonces cada administración llegó y dijo, ok, a mí me toca esta parte, a mí me toca esta otra parte, y con la responsabilidad de dejar la viabilidad económica, presupuestaria, a la siguiente administración para los proyectos que les tocaban. O sea, ya les dejaban la lana. Sí. Uy, imagínate, ¿eso lo crees viable en Querétaro? Mira, yo creo que México? sí. En Querétaro particularmente Querétaro creo sí, por eso dije México. Creo que en Querétaro se puede lograr. El primer paso es pensar en qué ciudad queremos ser en 20 años. O sea, ¿qué queremos? ¿Y eso quién lo define? ¿Qué ciudad queremos? Hay que invitar a la gente a definir qué ciudad queremos. Yo pensaría que tenemos que primero partir de qué tenemos, ¿no? Somos una ciudad que no tiene agua, somos una ciudad que creció extendida. O sea, primero diagnosticarnos, es como ir al doctor. Primero decir, esta es nuestra realidad. Ok, con estos facts que son nuestra realidad, ¿qué decisiones son lo mejor? O sea, ¿cómo podemos tomar decisiones que nos sirvan? Y planear y decir, queremos ser una ciudad peatonal, entonces
hay que apostarle a la construcción de banquetas, de circuitos peatonales, de conectar la ciudad de manera peatonal para que tú te puedas mover de un lado El al peatón otro. también está más expuesto en la inseguridad, ¿no? De alguna manera. Y entonces diseñar políticas públicas de seguridad para los peatones, ¿no? Pensar, vamos a hacer una ciudad que le apueste realmente a la recolección de agua pluvial, porque no tenemos agua. Bueno, vamos a generar política pública desde las casas, la industria, el servicio, el comercio, para la recolección del agua pluvial. Vamos a generar políticas públicas que nos permitan pues aprovechar más la tierra, porque ya no tenemos suficiente tierra. ¿Ya nos sacaron las reservas territoriales en Querétaro? No, una cosa es la reserva territorial en materia ecológica, ¿no? Y otra, la única delegación que hoy tiene todavía tierra suficiente de desarrollo es Santa Rosa. Entonces, bueno, la respuesta es, sí se puede. Creo yo que lo que necesitamos es pensar qué ciudad queremos ser y crear un organismo que no esté subordinado al poder político ni al poder económico. Que esté trabajando en coordinación con los dos, por supuesto, pero que no dependa, que no sea un tema que el presidente, la presidenta municipal llegue y diga, a mí no me pareció lo que estás diciendo, te corro. O el desarrollador más prominente, más poderoso de la ciudad también diga, no, pues estás afectando mis intereses, bye. No, tiene que ser un ente con el suficiente poder para darle continuidad, ¿no? O sea, para darle realmente continuidad a este proyecto y a este plan. Y bien dijiste, hoy hablamos de la perspectiva de género y hablamos de incluir en la planeación, en el diseño y en la construcción de la ciudad las necesidades y la visión de las mujeres. Pero así como nosotras, también es importante y es indispensable que la ciudad la puedan utilizar las juventudes, la puedan utilizar los adultos mayores, la puedan utilizar las personas con discapacidad. Porque al final todos tenemos el mismo derecho de ciudad. Todas y todos y todes. Y al final de cuentas, no todas, todos y todes participamos en la construcción de la ciudad. Y ahí es donde la participación ciudadana que dices es indispensable. Fíjate que voy a aprovechar, María, ahorita que mencionaste ahí, pensando mientras te escuchaba, les quiero presumir un poquito, pues que ayer se aprobó el reglamento de participación ciudadana. Es el primero que tiene Querétaro en su historia, municipio. Y existe una ley de participación ciudadana. Pero justamente también hoy estuve en unas entrevistas en la mañana donde me decían, bueno, ¿y en qué impacta o en qué beneficia este reglamento? Porque a veces parece retórica la participación ciudadana, ¿no? Y vaya, yo quiero llevarla más allá de la retórica y de que sea un discurso que a los políticos nos gusta o que les renta, ¿no? A mí no me gusta, no porque me renta, me gusta porque sí creo que debemos estar involucrados todos. Pero precisamente este reglamento que incluye la consulta de obra pública, la audiencia vecinal, incluye varios mecanismos de participación ciudadana, son para precisamente eso, para que la gente que vive en la ciudad y no quienes nada más la gozan o la ven desde un escritorio en un piso muy alto, sino que quienes realmente la viven, la disfrutan, la gozan, la padecen, la sufren, puedan plasmar en los programas de obra y en los diseños y en la planificación de la ciudad su visión y sus necesidades. Entonces, bueno, pues yo quería aprovechar el tema para decir, pues sí, el reglamento nos da esta oportunidad hoy de que todas esas personas puedan plasmar su visión en la planificación. Y bien lo dijiste ayer, ahora el reto es que no se quede solo en un texto, en un discurso político que suene bonito, sino que en realidad se convierta en un nuevo estilo de gobernanza. Un estilo en el que con la participación de los ciudadanos se puedan tomar decisiones pues de qué tipo de ciudad queremos ser, hacia dónde queremos crecer, cómo queremos crecer y cómo la rescatamos. Al final, yo sí creo que hoy Querétaro necesita decisiones claves, o sea, decisiones contundentes entendiendo el crecimiento que hemos tenido, porque pareciera que solo se ha administrado la ciudad, pero no se ha apostado por realmente pensar en la ciudad que queremos ser a 20 años. Ok, pues padrísimo, pues se nos está yendo el tiempo, yo estoy súper contento, súper interesante, dejamos abierta la opción de seguir platicando. También a María le apasiona el tema, como pueden ver, y lo conoce, se ha preparado. También hizo, como les dije hace un ratillo, la ley de condominios. Nada como modificación al código urbano para el tema de los condominios, que son una broncota, porque además, pues a los que nos gusta andar en la calle, lo vemos, lo padecemos
es un tema que hay que atender. María lo conoce bien, lo volveremos a platicar. Claro. Pero pues gracias por venir, estoy muy contento de que hayas venido. Y bueno, pues alguna reflexión que nos quieras dejar para terminar. Pues yo creo que lo más importante es que el día que tenemos que tomar decisiones sobre el rumbo de nuestra ciudad, sobre todo es cuando elegimos a quiénes van a gobernar. Yo creo que es una de las reflexiones más importantes, y entender precisamente que nuestra participación ciudadana no se queda solo con el día de la elección. O sea, nuestra obligación no solamente es ir a votar y elegir una persona, sino es involucrarnos. Justo, es participar en las decisiones, es participar en qué tipo de obras queremos para la ciudad, participar en los planes de desarrollo de nuestra ciudad. Y involucrarnos más implica que tengamos más que nuestra visión esté más en la construcción de nuestra ciudad. No podré coincidir más, también es un tema del cual soy un convencido. Pues gracias, María, en tu red, si quieres compartir tus redes sociales para que quieras seguir tus actividades. La verdad es que es una servidora pública, una mujer súper activa. Gracias. Pues sí, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter como @mariaalemánmc. Ahí me pueden escribir si quieren que sigamos platicando o que quieran compartir algunas pues ideas, o yo les pueda también enviar algunos ejemplos. Aquí solo mencionamos algunos, pero hay muchísimas ciudades que nos pueden servir de inspiración, y que estoy segura que para Querétaro pues son un gran ejemplo y un referente. Así bueno, que pues muchísimas gracias por la invitación, Manuel. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues muy contentos, nos quedamos con el compromiso de hacer un nuevo programa para seguir tocando el tema. Pues nos da para no solo uno, ¿verdad? Nos da para muchos. Nos da para muchos, de que el siguiente sea el tema de los juegos. Ya vieron cómo así le gusta el tema como de maestro, es muy didáctico. Me faltó mi pizarrón, pero lo traeré para la próxima vez ponemos un pizarrón, ¿va? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Escuchando más, nos equivocamos menos, ya saben. Somos convencidos aquí de que si escuchamos a los que saben, seguramente nos equivocaremos menos. Muchas gracias y buen día.